porque lo que teníamos para compartir hoy tiene que ver con esto, ¿no? De las emociones, y por ahí la visión que tenemos del yoga respecto a las emociones. Primero, recapitular un poquito esto, porque es un tema que por ahí decimos, bueno, sí, las emociones, sí, yo sé más o menos, pero en esto de la introspección y el autoconocimiento, muchas veces hasta nos cuesta identificar las emociones, ¿no? Cuando tú preguntas a una persona lo que está sintiendo, es como que por ahí desde ahí ya encontramos algo muy interesante a trabajar, porque si yo quiero gestionar esa emoción, primero tengo que saber de qué se trata y por dónde viene. Una emoción es energía. Digo, la etimología de la palabra es que es energía. Y no hay emociones buenas o malas. Acá ya partimos de una base, de información que tenemos. Hay emociones que son, incluso esto lo hablan desde Darwin, se viene hablando de la ciencia, ¿no? De que hay emociones primarias, que son instintivas a nosotros, ¿no? Que tienen que ver con nuestra preservación. ¿Vieron la película Intensamente todos? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Se acuerdan cuál es ahí? Esa, el miedo, alegría. Ah, me estaba dejando atrás. Ira y la otra, el disgusto. A veces no me acuerdo. Asco. Bueno, y es como verde, sí. Y hay una más que no está en la película, en este estudio que se ha hecho, que tiene que ver con el asombro, con la sorpresa. Es que esa es tan efímera que ni siquiera la dejaron en la película, ¿no? Y todas tienen que ver con cuestiones que se manifiestan en nuestro cuerpo. Esas duran nada. Ante un hecho, ante un estímulo externo, principalmente, o a veces por una pequeña, rápidamente una decodificación que hacemos de algún estímulo, ¿no? Ahí se dispara algo en nosotros, que es instintivo, ¿no? Cuando hablamos, incluso se manifiesta en el cuerpo. Cuando decimos ira, que por ahí, ¿no? Estamos en una época de muchos enojos y demás. La ira rápidamente lo que hace es llevar, incluso, o sea, se activa el sistema simpático, nos pone en un estado de alerta muy fuerte y lleva mucha sangre en las manos. No se estudiado desde la biología. ¿Por qué? Para agarrar algo y defendernos. Esto es instintivo. Esto es un chasquido. Es una información y rápido uno se pone, esto es literal, se ponen los pelos de punta, eso es real. Se dilatan las pupilas, se acelera la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, como un shock de energía que nos pone en ese estado de alerta donde tenemos que accionar, ¿no? El miedo, es algo que está como muy estereotipado del miedo. ¿Qué pasa? Cuando uno dice que tiene que dibujar una cara de miedo, ¿cómo la pone? Blanca, pálida, ¿no? ¿Eh? Y la sangre, ¿saben a dónde va? A las piernas. Ante una situación que instintivamente enseguida está menos pobre en estado de alerta y ahí como que rápido procesamos, ¿viste? ¿Quedo acá? Imagínense, no, acá adentro donde estamos, ¿no? Imagínense como si fuéramos ese ser humano de la antigüedad o ese animalito, ¿no? Donde está en estado, me vio y me hago los ojos a ver si zafo o salgo corriendo. Por eso es que la sangre va a las piernas. El disgusto o el asco, ¿cuál es la cara del asco? ¿Eh? ¿No? Esto también es instintivo, porque cuando hay algo feo o cuando probamos algún alimento que estaba en mal estado, esto anula el olfato, ¿no? Y esto es como eliminar eso que es feo, ¿no? La sorpresa, esta que también es como muy rápida, ¿cómo es la cara de sorpresa? Fíjense esto, la sorpresa. Algo que me sorprende. Activo los sentidos, ¿no? Y las orejitas que no, por ahí no se ve, yo pongo las orejas, pero no voy a hacer ahora. Ese sí lo tengo, pero no lo voy a hacer. Es como que ¿no? Oído, vista, ¿no? El olfato ahí como para recibir toda la información y procesar rápido, ¿no? ¿Qué más? El miedo, la tristeza, ¿no? La tristeza es la introspección. Hay un estímulo ahí. Vete para adentro la tristeza. Necesitas procesar la información. Pasa algo que te pone, está mal, te pone triste, ¿cómo no te va a poner triste algo? ¿No?
Digo, estas emociones que son básicas, digo, son energía. El tema es que tenemos dos cosas muy interesantes para tener presente. Una es cuando no coincide el estímulo con la respuesta que nosotros generamos. Esto es muy importante. Una cosa que yo me pongo en estado de alerta, porque estoy en riesgo, y genera toda la emoción de la ira, porque me tengo que defender. Y otra cosa, que genere todo ese disparador en mi organismo porque mi hijo dejó el cuarto desorden. Porque, que no coincido, algunas que ni siquiera tienen lógica, porque esto no tiene lógica, en principio, ¿no? Me llegó la factura de gas. Un poco como muy buena la película, ¿no? Porque la ira está re bien dibujada, ¿no? Está bien representada, ¿no? Es como, uno que siempre reacciona así como a los gritos y enojón. Entonces, eso lo que hace es crear un desgaste en nosotros, en principio, ¿no? Entonces, muchas veces, en los tiempos de hoy, no tenemos una relación correcta entre lo que sucede entre un estímulo y lo que generamos en nosotros. Por otro lado, tenemos la particularidad, con la tecnología principalmente, de generar estímulos exagerados, constantes, ¿no? Porque imagínense una persona hace no tanto tiempo, en la historia de la humanidad, 100 años atrás, está trabajando en el campo. ¿Cuál es la información que recibe? ¿Cómo tenía las plantaciones? ¿Cómo vendría de lluvia? ¿No? Sus preocupaciones, sus seres cercanos, su pueblo, ¿no? Y todo eso es información y todo eso le despertaba emociones, claramente. A nosotros hoy ponemos el noticiero. Entonces no es que de repente se enfermó el médico del pueblo o que está lloviendo poco o mucho o se le enfermó un animal del ganado que tenía. O las gallinas, no sé, estoy imaginando cosas. Que son problemas concretos, tangibles. Hoy nos preocupamos por un problema que hay en Medio Oriente, un conflicto. Por un hecho de inseguridad que está todo el tiempo, digo, todo el tiempo estamos reciclando. Y eso, pensando en que en esto es primario, es instintivo, nos genera cosas. Y esto que hoy venía pensando en esto, porque alguna vez me acuerdo que hablé de emociones cuando hicimos ese ciclo de introductorio del Dharma, todavía no te hablaba de radio y televisión. Hoy encima con el teléfono te capta el algoritmo y si sos medio que te gusta, que te copaste, viste inseguridad, 1, 2, después abrís el teléfono y te salen todos los hechos de inseguridad. Claramente hay un montón. Entonces te va generando un montón hechos, qué sé yo, que niños que la están pasando mal. Eso pasó. Y perdón que sea tan duro con esto, yo creo que va a seguir pasando, porque la humanidad es así, tiene estas características. Entonces, ahí es donde empieza a pasar un poco esto de la gestión que nosotros hacemos respecto a esos estímulos, donde empezamos a ser selectivos, entendiendo que eso nos va a afectar de alguna manera. Estoy hablando básicamente, podemos llegar a tener cierto trabajo y cierta gestión respecto a estas emociones, pero en principio, ir regulando esos estímulos, entendiendo lo maleable que somos, lo sensible que somos en estos aspectos. Porque incluso nuestro cerebro no tiene la posibilidad de distinguir lo real de lo irreal. Entonces, mucho cuidado con esto, porque estamos muy, muy sensibles a ser hasta manipulados con esto. El algoritmo hoy nos tiene de las narices y nos lleva para algún lugar. Y encima contentos, porque es algo con lo que resonamos. Contento entre comillas, ¿no? Tristes si quieren. Nos tiene tristes, si nos gusta estar tristes de alguna forma por nuestra personalidad. Entonces, en vez de empezar en este camino de autoconocimiento, reconocernos y trabajar con aquellos aspectos que reconocemos en nosotros y que tenemos que empezar mediante el satsang, empezar a trabajarnos para, ¿no? Es eso que nos caracteriza, bueno, que no se exacerbe, porque tiene que ver con nuestra propia personalidad y aquello con lo que no conectamos tanto, empezar a conectarnos.
Yo siempre hablo muy básico de los elementos, justo hablamos un poquito de eso. ¿No? El que es muy tierra tiene esas características y está buenísimo tener mucha tierra. Pero ¿qué pasa si me paso de tierra? Yo estoy re voluntarioso. ¿Quién no quiere ser voluntarioso? De repente soy una piedra. ¿Quién no quiere ser empático? Es hermoso la empatía. Pero de repente, no, estoy llorando, estoy resonando, y estoy sufriendo, y estoy triste por un montón de hechos, un montón de circunstancias. No puedo manejar ese elemento en mí. ¿Quién no quiere ser una persona vivaz, emprendedora? ¿Quién no quiere tener ese fuego transmutador? ¿Sabes? Uy, de fuego. ¿Quién no quiere ser amoroso, creativo? Sí. ¿Sabes? Es un volado, ¿no? Eso es nuestra personalidad. Ahí nosotros tenemos ahí ese ecualizador, donde están nuestros matices de los elementos que están todos dentro nuestro y nos dan nuestra personalidad. Si yo, de acuerdo a mis características, alimento lo que ya tengo, lo que va a ser muy probable es que yo me exacerbe, me desequilibre en exceso de esa energía. Entonces, cuidado con los estímulos que estoy recibiendo. Cuidado con el algoritmo. Fíjense, que sea el show del algoritmo, que sean cosas lindas, que sean salsa. Digo, nosotros no negamos la tecnología. Miren, acá tengo un teléfono que está grabando esto y seguramente lo va a haber gente que no está bien presente. Maravilloso, digo, no negamos esa con la que hemos aprendido un montón de todas estas cuestiones. ¿No? Hoy Visión Yo iba salsa de Maestro Sadeva en vivo, llega a rincones de personas que de otra forma podrían llegar a un salsa. Vamos a escuchar a otros maestros, otras corrientes, ¿no? Entonces, guarda con eso, cómo administramos esas cuestiones, ¿no? Yo soy medio anti-noticiero, yo, viste, a los familiares digo, esa gente que prende la tele de fondo, digo, te hacen mal de alguna forma, qué sé yo. Digo a mi suegra, pon ese que te gusta que va modificando las casas, está bueno ese. No pongas el noticiero, porque si no todo el tiempo te estás empapando de esa energía. Entonces, atento con esto. Lo otro que sucede es que las energías son primarias, ahí no hay lógica prácticamente, ¿no? En esto que nombramos. Después, tiene que ver con cuestiones un poco complejas, pero que se sabe, empieza el procesamiento intelectual que tenemos nosotros, ¿no? Y acá pasan dos cosas. Porque esto que yo nombré recién es un segundo que atraviesa nuestro cuerpo. El tema es cuando yo me instalo en eso. El tema es cuando yo lo reciclo, cuando lo resiento. Vuelvo a reciclar esa situación y me instalo ahí. Y ahí guarda, porque ya dejó de ser un ser que tiene una emoción, sino que pasa a ser un ser que está preso de esa emoción. Y no podemos salir de ahí. Y empezamos a rumiar esa situación. Y la reciclamos, porque vuelvo a lo mismo. Nuestro cerebro no puede distinguir lo que está pasando de lo que no está pasando. Si yo replico una imagen mental todo el tiempo, eso se va a seguir reciclando en mí. A ver, un hecho X, determinado, me levanto a la mañana, voy al trabajo temprano, y tengo una diferencia, mi jefe me habla mal. De mal humor, o es medio malhumorado, problema de él, pero me dio una indicación y me trató medio que no me gustó. Instintivamente, eso me genera una emoción. De acuerdo a mi personalidad, probablemente podría enojarme. Otro por ahí se siente menos, lo pone triste, bueno, no importa. Pero me genera una emoción. Y está ahí. Yo la observo. Es información. Puedo tener algunas técnicas para que esa energía fluya y no se estanque en mí, como ya hablamos de diferentes zonas del cuerpo donde se encapsulaban. Hay técnicas respiratorias, un montón de cosas que puedo hacer para que eso circule. Y ese hecho está, concreto. Ahora, si yo me quedo enganchado con eso, no, eso pasó a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana me puso un compañero de trabajo, viste lo que me dijo, olvídalo, luego, y se la agarra conmigo, ¿a vos te parece? No estoy reciclando eso. Y otra vez estoy generando esa emotividad. Y a la tarde pasa lo que lleva la noche a casa. Mi jefe ya capaz que ni se acuerda. Y si es una empresa grande, capaz que ni sabe quién soy. Y yo sigo enganchado, llego y le digo al agarro al compañero que tenga en la casa,
O me quedo pensando solo y digo, viste, a vos te... Y otra vez estoy generando eso, y eso es un montón de energía derrochada que genera un montón de desgaste en mí. Y ahí es donde no hay una buena gestión de las emociones. Por eso yo inicié esto diciendo que está bueno verlas, las emociones. Reconocer, no negarlas. Porque es otro problema que también tenemos. Yo me comparto y digo, ¿no? Porque digo, yo tengo, eh, soy un enojón en tratamiento. No. A mí, de hecho, amo esto porque realmente me modificó. Yo fui una persona muy feliz, disfruto mucho de mi día a día, disfruto mucho de todo esto, tengo una bendición de trabajar de esto, tengo una familia hermosa y la disfruto y le dedico mucho tiempo porque me hace muy bien. Pero yo inicié en el camino del yoga, no por una resonancia recontra elevada que un día, no, justamente por padecimiento, por estar padeciendo mi propia personalidad y estar chocando con mi realidad y queriendo modificar mi día a día y teniendo vínculos muy complejos que hoy, si me pongo a pensar, no tengo vínculos con los que sigo trabajando, pero no tienen ese nivel de choque, de querer modificar al otro, no me despiertan emociones negativas, he modificado un montón de cosas en mí. Yo era muy enojado, contra enojado. Mediante la práctica y mediante el yoga, lo he podido modificar. Pero ¿por qué cuento esto? Porque un primer paso, cuando empecé a reconocer esta emoción en mí, que daba algunos rasgos de mi personalidad que no me gustaban, y yo no me gustaba ser una persona enojona, cometí el error de no gestionar esa energía, sino de taparla. Ahí empieza el estereotipo. Yo debe ser una persona tranquila, que habla así, sonríe, parece que no le pasa nada. Siempre está así. No pasa nada. Ahora yo a casa y mi hija me dice, me voy a bailar, a las 6 de la mañana, yo mañana tengo un curso, no pasa nada, ¿no? Es un ideal que generamos nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Tapaba, barríamos con el ruido. Y como las emociones son energía, en vez de explotar en el enojo, bueno, porque aparte también hay que ver las dimensiones, ¿no? Y hay que ver la relación, porque cuando uno empieza a establecerse en un tipo de emoción, empieza a moldear su personalidad, y es lo que pasa, que decía recién, una cosa es un hecho determinado que te puede enojar, y no está mal, otra cosa es cuando después ya perdés los matices. No hay relación, y todo me despierta la misma energía. Pero si yo tapo, en vez de explotar, implosionaba. Y eso me hacía daño también. No, observo, me acepto y trabajo con eso. Cuando sentía ese volcán que estaba surgiendo, hacía circular esa energía. Aprendí por ahí a no seguir una conversación, porque estaba en un lugar que no era bueno para mí, que no iba a llegar a ninguna conclusión correcta, porque cuando uno está con estas emociones no tiene un buen nivel de procesamiento, porque justamente no, es un procesamiento muy poco lógico, es una reacción instintiva. Si yo estoy parado ahí, qué puedo deducir? Desde un llanto, porque estoy sufriendo, desde un enojo. ¿Qué puedo deducir de una situación en la que estoy de acuerdo con un otro? Que tengo que empatizar incluso con un otro. Yo aprendí a decir, así como estoy, no vamos a seguir charlando. No por vos, no somos vos, soy yo. Y me iba a dar una vuelta. O me iba a hacer, o me hacía alguna trilla. O alguna técnica respiratoria. Y ojo, lo pensaba, realmente. Soy yo. Que es un proceso también muy interesante porque empezamos a echarle la culpa a los demás. El problema no es el estímulo. Los estímulos están. Pero no soy yo. ¿Qué hago con esos estímulos? No soy el problema del no, es con lo que tengo que trabajar. Trabajo conmigo respecto a eso. Entonces el primer paso es observar, reconocerme,
hacerme cargo y empezar a trabajar con eso. Porque todo el contexto se va a disfrazar de diferentes formas, se me van a armar diferentes escenarios para que yo tenga que trabajar con eso, porque es justamente con lo que tengo que trabajar. Entonces, observo, veo qué pasa. No es el otro. ¿Qué me está pasando a mí respecto a eso? ¿Por qué me pone triste? ¿Por qué me da repulsión? ¿Por qué me enoja? ¿Por qué me doy cuenta que es un ser querido y me está contando algo y en vez de que me nazca el ir a darle un abrazo, me da rechazo? ¿Por qué? Soy yo, no importa lo que yo piense, no, pues siempre está victimizando, no importa, pues lo que tengo que hacer es trabajar conmigo, ya lo sabemos, estamos para trabajar con nosotros. Quizás si trabajamos mucho con nosotros, tenemos la bendición de empezar a irradiar algo que empezamos a estimular desde el ejemplo a otros para que vean algo diferente en mí y que los estimule a hacer algo con su propia experiencia. Yo no tengo la capacidad, estaría buenísimo. Yo ahora me parase y le tocaría, sería un toque, ¿no? Que con una adicción cambie, descender el nivel de conciencia y que, ¿no? Sería, pues ya tenemos todos, seríamos una humanidad recontra evolucionada si eso fuera así. No, esto es para trabajar constantemente. Entonces, las emociones no son malas. Tengo que aprender a gestionarlas. Observar, observar. Cuando yo me quedo anclado en una situación del pasado, me observo. Cuando yo me estoy proyectando mucho al futuro, me observo. Y del momento que me estoy observando, ¿dónde estoy? En presente. ¿Y qué pasa? Más allá de las técnicas del Dharma que contribuyen muchísimo a nuestra modificación. Pero cuando estoy ahí en la fluctuación, observo. Y me observo. Si eso ya pasó, no existe más. Si eso ya no pasó, no sé. ¿Para qué estoy todo el tiempo oscilando tanto en eso? ¿No? Cuando no lo amerita, porque obviamente, digo, esta charla está basada en las tantísimas horas que me escuché a Sadeva principalmente, que me nutrieron de información, en mi propia experiencia como yogi. Entonces, ahí recurro al pasado. Para venir acá tuve que proyectarlo. Todos ustedes para estar acá tuvieron que proyectarlo y es una cualidad que tenemos en nuestra mente. El tema es cuando exacerbamos eso, estar atento a eso. Cuando me escapo del presente y me voy a un terreno que ya no es. Porque además, la realidad está constituida de unos hechos que son tangibles, son concretos, y de las interpretaciones que yo le hago a esos hechos. La realidad no es esto tangible, concreto. La realidad es un suceso teñido de mi nivel de interpretación. Y ahí es donde aparece mi personalidad. Eso está sucediendo y pasa por el filtro de mi propia personalidad. Y cuando yo se lo cuento a Vimala, ya no es ese hecho único, es el hecho que atravesó mi personalidad y yo lo estoy transmitiendo. Eso también sucede, primero para no creernos dueños de una verdad. Porque ante un hecho determinado, esto ya lo hemos hablado en otro momento, tenemos tantísimas interpretaciones como personas tenemos en esta sala. Esa mañana el jefe me dijo, dale ya, siempre paviando vos, estás colgado de una rama, dale, conectate y empezá a laburar. Y el de al lado dijo, qué chistoso, siempre tiene algo para decir. Divertido, ¿viste? Cuando dice, te corrige, pero te lo dice de buen humor, está chocho con lo que le dijo y a mí me cayó. ¿Y de qué depende? Si quieres ser mismo. Entonces, este es un primer dato importante. No creernos dueños de la verdad. Eso puede mejorar muchísimo nuestros vínculos también.
pero principalmente me va a permitir, y esto que a mí me encanta decirlo, dudar de mí mismo. Yo me permito muchas veces dudar de mí. Cuando estoy muy plantado en una situación y estoy como que, esto es así, me parece que es así. Me está pareciendo que es así. No sé si es así. Y ahí ya la cosa va modificando. Cuando es respecto a un otro, también entender que el otro puede tener otra interpretación de los hechos. ¿Por qué? Porque es otra persona, tiene otra personalidad. Y porque ese filtro de ese hecho que atravesó esa personalidad y esa decodificación de ese hecho se vuelve totalmente individual. Entonces mejoramos la forma. Cuando me está contando algo el otro, cuando estamos compartiendo un hecho determinado, es de acuerdo a nuestra propia filtro, a nuestra propia interpretación. Y esto también lo dicen los psicólogos, lo decían también para cuando entramos adentro de nuestra mente y recurrimos a hechos del pasado. No son reales, porque no son los hechos más las interpretaciones, más las emociones que se generaron cuando yo lo volví a contar, que genera como una nueva entidad que queda guardada, y cada vez que esa situación yo la cuento o la replico en mi mente, se va modificando. Entonces, para perder esa verdad rígida y absoluta. Esas reuniones de compañeros de secundaria y la primaria, ¿no? Esa anécdota, no sé si pasó eso, qué sé yo. ¿Viste? Y todo, wow, ¿viste? Lo que hiciste, lo que dijiste, qué sé yo. Pero eso acá una reunión, otra reunión, encima el que lo cuenta, por ahí es un buen orador y disparó algunas risas, entonces ahí enseguida le metió un poquito de condimento y qué sé yo. Después cuando a los 10 años se sigue juntando, ya la historia es una bola de nieve que ni sabemos si es real. Bueno, eso no importa, es divertido, porque cuando pasa internamente, guarda, porque seguimos reciclando un montón de emotividades sobre cuestiones que ni siquiera son reales. Cuando yo observo qué pasa en mí, ahí es donde empieza a aparecer la cuestión emocional y el yoga tiene un montón de herramientas. Si yo me pongo tenso, tengo herramientas. Si yo siento, porque recién nombré que pasan cuestiones a nivel fisiológica, si yo las siento en mi cuerpo, tengo técnicas. La respiración es una herramienta súper tangible, eh, súper efectiva y muy utilizable porque la puedo hacer en cualquier lugar. Porque después de la hora de la formación vemos un montón de querillas, pero bueno, hay querillas que por ahí no sé si, ¿no? En el medio de la oficina me voy a poner a hacer, ¿no? O estoy charlando con un otro, pero por ahí yo observo que estoy charlando con un otro y se me dispara algo a mí, y yo lo observo, y empiezo a hacer la técnica. Primero me salgo del otro. Voy hacia mí. Bueno, hice la técnica. Y por ahí, ahora, de esa emoción María que disparó y llenó también un montón de cosas, empiezo yo a instalarme desde ahí, a atravesar ese vínculo, esa situación, y va a tener resultado desde ese lugar, principalmente donde están anuladas un montón de funciones cognitivas. Ahora, si yo me observo, gestiono, por ejemplo, alguna técnica respiratoria, bajo los decibeles, bajo la frecuencia cardíaca, bajo la frecuencia va a continuar en otro lugar. Ahí es donde aparece la gestión, ahí es donde aparece la famosa inteligencia emocional. El yoga hoy tiene un montón de herramientas tangibles, algunas de uso eh, y de resultados inmediatos, una técnica respiratoria, pausa, lo que les digo siempre, hay que practicar. Idealmente hay que practicar cuando no estoy en la situación, como cualquier entrenamiento.
¿no? No sé cocinar. Viene gente a mi casa. Ah, no, le voy a hacer una torta. Dígame una difícil porque yo ni escribí tortas. Un cheesecake voy a hacer. Le voy a hacer un cheesecake. Voy y agarro un TikTok y me pongo a hacer. No me va a hacer. Porque me pongo a practicar. Eso que sale medio medio lo ponemos en casa y el día que viene ahí ya lo tengo practicado. El ejemplo de las herramientas. A mí me gustan las herramientas. Voy al supermercado de herramientas, me la pongo. La dejo en la caja. El día que la tengo que usar, tengo que abrir, tengo que mirar el manual. Enamorado, no sé cómo poner el disco. No sé si necesito una lágrima. No te veo, hermano. Me puedo me puedo cortar. Ahora, si yo agarro y lo quiero hacer, no sé, porque quiero cortar, no sé, un hierro. Ahora, si yo agarro, la compro, me gusta, leo el manual de instrucciones, me informo, corto un pedacito de fierrito chiquito. El día que la necesito, la agarro y la uso. Esto pasa lo mismo con la técnica de Dios. Yo ahora la uso en las clases, pero después mientras vamos viendo las técnicas respiratorias, mientras vamos viendo visualizaciones, mientras vamos viendo kriyas, mientras vamos viendo asanas, las practico, en el momento va a ser tangible como herramienta. Y va a tener un resultado. Ahora, estas son las herramientas de, vamos a decir, como el ibuprofeno se de la cabeza. Porque eso es como, ¿no? Tengo una contractura, hago una crilla, aflojo la contractura. Estoy un poco acelerado, una respiración tamásica, bajo lo deseo. Después está el sadhana. El sadhana actúa en forma silenciosa, profunda. El sadhana, ¿vieron? Esto lo digo siempre, me gusta mucho. Hay una imagen que es el iceberg. ¿Vieron el iceberg? ¿No? Que en psicología se dice que están los pensamientos como que lo más profundo, ¿no? Después están las emociones, después están las acciones, que ya se ve, está en la superficie, eso lo vemos, y está el resultado de esas acciones, como la punta del iceberg, ¿no? Como lo consciente y lo inconsciente, de alguna forma. El sadhana empieza a trabajar el iceberg desde abajo. Entonces, porque no es, tengo una contractura y hago la crilla y se me afloja. No es estoy nervioso y hago la respiración y bajo un poquito. Es de repente una situación de la vida cotidiana donde el jefe me dijo algo, donde mi mamá me llamó y me dijo algo, y yo termino la situación y digo, no reaccioné. No me generó esa emoción que me generaba antes. Tuve otra gestión de la situación. ¿Y cómo fue? El sábado. Nosotros tenemos, ¿no? Técnicas del Dharma, que van trabajando, te van entrando. No te entra por la puerta delante, después, y no te entra por la ventana. Y empiezan a trabajar, de la profundidad, y empiezan a trabajar del inconsciente, y después afloran. No tengo las cosas. Esto no lo que soy yo. El sadhana, tengo las técnicas. Y de ahí lo vamos modificando. Y ahí vamos siendo nuestra mejor versión, que no es un ideal. Es ser lo mejor que puedo ser ahora, en el rol que estoy, en mi presente. Trabajar con eso. Perdóname. No, vos me vas a preguntar. Sí, la aceptación de cómo Sí. estoy. La situación es clave. Es como, ¿no? Términos, aceptación. Aparecen un montón de temáticas. La aceptación hacia el otro, la aceptación hacia la situación, la aceptación hacia el contexto, pero principalmente la aceptación hacia mí mismo. Es lo que yo decía que en un momento no me pasaba, como que me negaba. No me gusto y me niego. No me acepto. Y bueno, la verdad, no gestioné bien. Pausar no es, ¿viste? Por mi culpa, por mi grandísima culpa, no es eso. Bueno, hice lo que me salió. ¿Y qué puedo hacer? Ya lo estoy observando, que es un montón. Porque antes que hacía me justificaba. ¿Y cómo no querés que reaccione así? ¿No viste? Lo que me dijo. Ahora no. Ahora me observo. Bueno.
acepto. ¿Para qué acepto? Para observar. Porque ya lo vi y probablemente en una próxima situación empiece a generar otro tipo. También, ahora me acordé que el tema de los apegos también, ¿no? A ver cómo uno, yo hablo por mí, Sí. y a veces me pasa que tengo apego a mi hija, que ya es adolescente para 18 años. Soy la única madre que escucho que le pase eso. Ah, Toda la madre le pasa. sí, no, yo digo, realmente me siente como de identificar que estoy en apego. Sí. Eso es. También aceptar que estoy en apego. Entonces, desde ahí, empezar a, desde la aceptación, obviamente apego a mi hija, bueno, uno tiene apego a todo. Pero decir que esto es apego, porque vienen pensamientos de que chiquita, de que está creciendo, es una cosa, un rollo, es el rollo mental, y digo, bueno, estoy aceptando que estoy así. El tema es si me quedo, como decías vos recién, si me quedo siempre en eso, que ya me perdí ahí. Entonces, voy a hacer un lamento boliviano toda mi vida. Entonces digo, no, esto es apego. No. Acepto que está creciendo, que es así, que es así, bueno. Eso es, con todo. Y la maternidad, Parece- la maternidad tiene un gran desafío. Sí. Las mujeres que kármicamente les toca ejercer la maternidad, nosotros como mamíferos somos somos un tipo de mamífero muy, muy particular, ¿no? Porque un bebé humano, un cachorro humano, requiere de una atención y un cuidado Intenso. extremo. O dejas un bebé acá, o dejas, es más, vieron que cuando están internados los bebés, hay que ir a levantarlos, cantando por necesitar el contacto físico, Contacto. ¿no? Entonces digo, necesitan un nivel de atención. Si un caballo, ya vieron que se levantan, hasta algunos simios enseguida, que son chiquititos, empiezan a comer pastito y les enseñan qué agarrar, qué bichito agarrar. El ser humano no es así, entonces eso requiere de un nivel de atención de la madre, de la hembra, del cuidado de esa cría, que es al 100%. Entonces, el desafío es que eso va mutando, porque es lo mismo a nivel y es el desafío, digamos, todas las madres principalmente, y los padres también, pues es lo mismo el nivel de atención y cuidado que tiene un bebé, un niño, un adolescente, hoy un adolescente medio extendido, que un adulto. Y hay un montón de cosas que se elaborar, pero hay que trabajar por eso y para eso estamos, ¿no? Pero hay que ir trabajándolo porque se generan un montón de situaciones, se generan esta adolescencia extendida, tiene que ver porque no le enseñó la parte resolutiva para hacerse rápidamente adulto y poder ser independiente, genera que el adolescente en el momento de si dejarte hinchar, no me estés tan encima, porque tengo que aprender. Y bueno, con eso todo estamos trabajando, eso es normal. Y otra cosa que es muy interesante es que el terreno más propicio de todas estas, ¿ves? Es la familia. Es nuestra primera esfera y segunda esfera de karma. Es así, para eso está. Todas estas emociones se ponen muy en juego con nuestros seres más cercanos y nos ponen más en conflicto todavía. Porque si yo ahora que vuelvo manejando mi casa, una persona que maneja mal, me tira el auto encima, me pone en riesgo, por ahí instintivamente me enojo, ¿no? Y digo algunas palabras así mentalmente de sánscrito. Digo, si eso no pasa nada, porque se termina y ya está, no pasó nada. Y me salió un gesto de Centroamérica, así como que pasan las cosas, ya está. Y ya no me genera nada. ¿Qué sé yo? Ni sé quién era la persona. Ahora, ¿qué pasa con una persona que yo amo y me genera ese enojo? Me lo replanteo. Hasta en un momento también puede generar otras emociones, pero puede generar culpa. La culpa es una disociación, es una brecha que se genera entre lo que hago y entre lo que creo que debería haber hecho. Esa brecha es culpa. Cuando yo hago y creo que tenía que haber hecho más, me genera culpa. Cuando yo hago y creo que tendría que haber hecho menos, me genera culpa. Cuando yo hago y creo que no tendría que haber hecho, me genera culpa. Cuando no hago y creo que tendría que haber hecho, también me genera culpa. Entonces, hay una brecha que se genera ahí. Entonces, con los seres queridos pasa eso. Porque yo por ahí empiezo a creer, ¿cómo puede ser que me llame mi vieja, que la amo,
que me dio la vida, que me crió, que me cuidó, y, ¿no? Qué hincha, qué dependiente, cómo se victimiza, qué manipuladora, qué sé yo, todas las cosas que uno... Digo, eso a mi mamá, que no es, son ejemplos de todos los alumnos que me escuchan. No es ella, claramente. No es ella, pero digo, ¿por qué vos mirás y es mi vieja? ¿Y por qué me generan esas emociones que son feas? ¿Cómo puede ser un pasito con mi mamá? Bueno, ahí está el trabajo. Es el terreno más propicio para el trabajo. ¿Quién no ha querido mentalmente violentarse con un hijo? Tipo Homero Simpson. En alguna situación. Lo que más ama en el mundo. Y sin embargo, sí, lo mataría esa frase. Decían, te mataría. ¿No? No, claramente no. Pero, ¿qué pasa ahí? Y después, ¿viste? Esa madre, ese padre se enoja tanto, no tiene buena gestión emocional, no sabe que el adolescente está para eso, para hacernos enojar, para ponernos a prueba. Y después cuando baja todo eso, le va a dar una culpa terrible. Mira lo que le digo. ¿Cómo puede ser? Familia y los roles que tenemos entre las familias es un terreno maravilloso. Afuera no pasa nada. ¿Qué sé yo? Para el trabajo. No me junto más, no te veo. No pasa nada. Ahora con la familia es todo el tiempo. Y depende del vínculo y del rol, lo tengo que gestionar sí o sí. Sí o sí. En algún momento tengo que resolver. En algún momento tiene que aparecer la aceptación. En algún momento tiene que aparecer la no identificación. Y en un momento tiene que aparecer el desapego. Para que todo fluya. Y para tener el vínculo pasado. Estamos para trabajar un montón. Pero sí, prácticamente estamos en pareja, prácticamente tenemos a nuestros padres vivos, si prácticamente tenemos hijos, para disfrutarlo también, porque tiene un montón de cosas maravillosas eso. Y tiene un montón de trabajo. Y tiene un montón de desafíos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el yoga nos da un montón de herramientas justamente para trabajar en ese campo, en esas situaciones que nos ponen en conflicto. Y ahí es donde aparece nuestra propia evolución. Iba a decir, tiene alguna otra preguntita, pero no, porque acá no hay nada desechando. Bueno, vamos a sellar este cuadro. Vamos a dar las manos palma con palma en la altura del corazón. Cerramos los ojos. Respiramos bien, profundo, llenándonos de todo lo compartido. Al exhalar, nos inclinamos hacia adelante. Dar bien. Agradeciendo el día. Agradeciendo todas las experiencias de la vida. La posibilidad de estar hoy acá. Agradecemos la salud. Tomamos conciencia del estado de salud. Compañeros, compañeros, hermanos. Sí, porque una buena gestión emocional